las mujeres anarquistas dicen, evidentemente necesitamos una publicación propia. La mujer será emancipada en el socialismo después de la revolución. Que la humanidad entonces, ¿cómo es? Somos todos seres humanos, pero atravesados por una diferencia fundante, que somos hombres y mujeres. El socialismo y el anarquismo heredan ese discurso de la emancipación de la mujer. La emancipación de la mujer, pero que empezaba a mostrar todas sus tensiones cuando se llevaba claramente a la práctica. Anarquía y libertad y las mujeres a fregar. En el anarquismo hay un nervio, una impaciencia, una apelación a la acción directa, a emanciparnos ya en las distintas áreas. Las publicaciones que llevaron adelante las mujeres anarquistas, la más famosa es La Voz de la Mujer. Ante un movimiento que tiene un carácter internacional y reivindica el internacionalismo. Es fácil declamarlo, pero bueno, amor libre es una idea hermosa. Luego, ¿cómo se pone en práctica? Esta voluntad anarquista de aceptar las migraciones y los exilios como una condición que se impone a aquellos que eligieron una vida de lucha, implica, bueno, luchar hoy en Italia, después en la Argentina, después continuar en España durante la Guerra Civil. O sea, el anarquista no echa raíces nacionales, como decía hace algunos años un anarquista argentino, Eduardo Colombo, que vive en París hace muchos años, decía, nosotros elegimos un tipo de vida que no tiene que ver con la espacialidad, sino que tiene que ver con el tiempo. Dice, yo en mi acción revolucionaria me sentía instalado en la Comuna de París, me sentía revivir en las comunidades agrarias de Aragón, sentía que estaba en la Guerra Civil Española. O sea, ahí hay una comunicación más a través del tiempo que a través del espacio y la territorialidad, ¿no? Es un pensamiento muy antipatria, ¿no? Justo en un momento, en un contexto donde, bueno, llegando al centenario, que es el colmo del discurso patriótico, en un contexto donde está en plena construcción, desde la escuela, otro tema para los anarquistas, ¿no? La educación libertaria o enviar a los hijos a las escuelas del Estado. En ese momento también generan un discurso muy antipatriótico, antimilitarista. Efectivamente, efectivamente. Ahí, bueno, acabas de nombrar, claro, otros rasgos. Nosotros evitamos la definición, pero de algún modo vamos van saliendo de la propia conversación las distintas aristas y facetas del anarquismo, porque está los grupos de afinidad, está la edición del periódico, está la edición de la revista, está el recitado, está la educación anarquista, o sea, la lucha por una educación moderna, laica, libre, emancipada, y la voluntad de crear escuelas anarquistas fundadas en la pedagogía moderna, que de algún modo había teorizado Francisco Ferrer, el pedagogo español, que es procesado y condenado y ajusticiado en España, y lo que desata una campaña de solidaridad internacional. Esto también es el anarquismo, ¿no? Un movimiento de campañas de solidaridad internacional. Esto también choca con el nacionalismo y con todos los nacionalismos del siglo XX, porque pensemos, bueno, la campaña por la libertad de Ferrer, la campaña por la libertad de Sacco y Vanzetti. En los 30 la campaña ya más local, pero muy intensa, la campaña por la libertad de los llamados presos de Bragado, unos albañiles acusados de poner una bomba que en realidad no habían puesto,
o la campaña por la libertad de Simón Radovítsky, que fue muy importante en Argentina, pero que se extendió a todo el mundo. Y bueno, en general las campañas por la libertad de los presos es un movimiento muy sensible a organizar campañas internacionales, ¿no? Unos libros buenísimos a precios muy, muy accesibles. Uy, mira, nos estaba escuchando. Me da impresión que no se escuchaba Jorge Luis. Qué bueno que esté acá. Borges en Japón, Drácula. Claro, las combinaciones. Me encanta, te digo que si haces un listado de los carteles. Sí, sí. Es un cadáver exquisito. Es un cadáver exquisito total. Sí. Los momentos quizás de reflujo del movimiento anarquista a lo largo del siglo XX, en algún momento, como podemos retomar este paneo, tienen que ver con la afirmación de los movimientos nacional populares. O sea, se vive un reflujo de algún modo con el irigoyenismo, o sea, hay muchos sectores que se pasan, ¿no? Mucho simpatizante anarquista que pasa a simpatizar con este movimiento que también era laicista, digamos, mucho menos radical, obviamente, totalmente institucionalizado, pero... Sí, con puntos de contacto, con puntos de contacto. Por lo menos un primer momento, ¿no? Sí, sí. Con el peronismo la resistencia es mucho mayor, pero ahí hay un momento de reflujo muy fuerte, quizás el momento de mayor reflujo del movimiento anarquista, y los momentos, a ver, podríamos decir, de renacimiento del anarquismo. Uno podría ser la década del 60, ¿no? O sea, en torno de lo que va a ser el movimiento estudiantil, los movimientos contraculturales. Ahí emerge una generación anarquista nueva, cuyos vasos comunicantes con las viejas generaciones anarquistas no son fluidos, ¿no? Porque ahí surge un neoanarquismo, pero mucho menos doctrinario, más libertario que anarquista, podríamos decir, si hiciéramos una distinción entre una cultura libertaria que toma estos valores, ¿no? De fraternidad, de libertad, de horizontalidad, de autogestión, ¿no? Que es un término que se pone en circulación en los 60s. Bueno, porque también me parece que lo que toman es algo que dijimos un poco de pasada, pero es esta intención, esta vocación del anarquismo por intervenir la subjetividad, las cuestiones cotidianas, las cuestiones de lo privado, de repensar la propia vida, que en el extremo es ponerle a tu hijo el nombre de la causa, ¿no? Como que ser anarquista es ser atravesado por una manera de ver el mundo, de llamarlo, de repensar los lazos familiares, los lazos amorosos, bueno, toda una corriente que es intrínseca al anarquismo, aunque por momentos los historiadores la han dejado de lado. Digo, cuando se pone el foco en el anarquismo ligado al movimiento obrero, si bien se hace mención de esta otra característica del anarquismo, en general hay que esperar hasta los años 80 que las historiadoras feministas recuperen toda una cantidad de publicaciones, ¿sí? Que dan cuenta de una producción relacionada con el amor libre, con la emancipación de la mujer, que si bien tiene un foco en autoras femeninas, no era un discurso propio solo de mujeres. Claro, son tantas Cuidado nutricional. Revistas, Pradera Rabelais. Mirá, Néstor García Canclini, Imaginarios Urbanos. Cosas que es imposible enterarse de todo lo que sale con tanta producción, tantos años. Uno se va de acá con la sensación de que no leyó nada. No leí nada, ¿no? ¿Qué hice? Ay, qué lindo que es aparte. Qué lindo librito. ¿Cuál encontraste? ¿Te encontraste tu regalo? No, el de Canclini. No, todavía no. Eso es un sadismo, meter a alguien acá y decirle elegí un libro. Sí. Cuando una estudia las publicaciones femeninas, me refiero femeninas, digo como si las otras no fueran que masculinas, digamos, pero bueno, las publicaciones que llevaron adelante las mujeres anarquistas, la más famosa es La Voz de la Mujer,
1896, 97, con, bueno, a vos te cuento, pero ya sabés, ¿no? Con una otra versión en Rosario que nunca encontramos y que estará ahí perdida. Ese periódico La Voz de la Mujer, hecho exclusivamente, escrito y dirigido por mujeres, venía a poner el foco en ese discurso que formaba parte del ideario anarquista, la emancipación de la mujer, pero que empezaba a mostrar todas sus tensiones cuando se llevaba claramente a la práctica. O como decían las anarquistas, anarquía y libertad y las mujeres a fregar. O sea, era un discurso que no les resultaba tampoco fácil a algunos compañeros anarquistas, compañeros en la brecha, compañeros en el amor. O en el amor les era más fácil, como ellas también decían, el problema era que se liberara su hija o su propia mujer, ¿no? Y eso tiene una otra versión en los años 20 con Nuestra Tribuna, cuando otra vez las mujeres anarquistas dicen, evidentemente necesitamos una publicación propia. Y esto generaba mucho problema con esto que vos decías al principio, la igualdad. Sí, la igualdad estaba muy bien, pero cuando aparece la sexualidad como diferencia ahí, empiezan los problemas, porque la humanidad entonces, ¿cómo es? Somos todos seres humanos, pero atravesados por una diferencia fundante, que somos hombres y mujeres. Y esto lo veían y es uno de los movimientos que más intentó llevar a la práctica, ¿no? Poner en práctica la emancipación de la mujer en términos económicos, en términos de relación, en términos... Y sin embargo, cuando esos periódicos salieron, ambos periódicos recibieron así como mucho apoyo, también mucha crítica, mucha oposición. Y otra vez, el anarquismo me resulta interesante por eso que hizo, llevar el valor de la igualdad, pasar por la diferencia sexual y aún así poder repensar esa situación. Es fácil declamarlo, pero bueno, amor libre es una idea hermosa. Luego, ¿cómo se pone en práctica? ¿Cómo criticamos el matrimonio formal? Bueno, ¿cómo serían esas relaciones amorosas? Y ahí hay un debate intensísimo que tiene 4 décadas antes de llegar a lo que vos decís, que en el 60 creo que tiene un reverdecer también, ¿no? Que la idea del amor libre, que no es exclusiva del anarquismo, pero que tiene ahí unos cultores aguerridos. Yo con la perspectiva del largo plazo del historiador, pienso, el movimiento romántico como primer movimiento internacional, por lo menos del mundo occidental, de los tiempos modernos, planteó por primera vez en forma enfática y radical la emancipación de la mujer. El socialismo y el anarquismo heredan ese discurso de la emancipación de la mujer, pero de algún modo en el anarquismo ese discurso permanece de un modo más activo, de un modo más vivo, tomado por las mujeres anarquistas de un modo mucho más radical que por las mujeres socialistas, por lo que decís, ¿no? Es decir, ya no es solo ni Dios ni amo, sino es ni Dios ni amo ni marido. Digamos, ahí el discurso de las mujeres socialistas es un poco más tradicional, es acompañar a los... Es que me parece que en principio efectivamente están los dos idearios, pero creo que lo que hay en el anarquismo no es solo que lo toman las mujeres anarquistas, lo toman también muchos varones, porque si uno mira los primeros folletos, el indicio de un primer folleto editado acá digo en Argentina, mi Río de la Plata, 1884, 1885, se llama La Mujer. Y la serie de folletos que hacen en 1895, que son también muy tempranos, propaganda anarquista entre las mujeres, y ahí no eran... Las cuestiones sociales. No eran solo mujeres anarquistas, lo cual es muy interesante porque en la introducción se ve, ¿no? Los varones dicen, nosotros los anarquistas queremos emanciparos de nosotros. Y no, claro. ¿Cómo? Entonces el anarquista también puede ser un opresor en su propia casa. Tenés razón que también está... Ese está el viaje de Bougainville es una buenísimo. Tentación, ¿eh? Estás ahí. Estás ahí. Sí. Sí.
por ahora gana algo impensable. Entonces a mí me gusta pensar esto de que si bien efectivamente ocurre algo que era novedoso también para el contexto, a pesar que no es la primera vez que las mujeres hacen un periódico, era tomar y decir queremos y tratar de explicar por qué en esa igualdad aparente había una diferencia que necesitaba expresarse. Y de hecho el epígrafe de nuestra tribuna es: nuestra lucha es social, netamente social, no es feminista. Y este es el otro problema. Si hoy las llamamos anarquistas feministas, no es algo que ellas utilizaban. Bueno, a mí me gusta el juego de palabras que usa Dora Barrancos, que es el contrafeminismo del feminismo anarquista, ¿no? Una oposición al feminismo, ¿por qué? Para volver a las socialistas. Porque ahí había en el feminismo una búsqueda de consecución de derechos políticos y civiles, todas entidades en las que el anarquismo no cree. Claro. ¿No? Ni el voto, ni una mejor legislación para la mujer. Lo que dicen es, ahí hay una trampa. De hecho, hay una discusión justamente entre un periódico individualista y uno más de la organización, digamos, que discuten dos varones, Prajú y un tal Neo, que todavía no sé quién es, si vos sabés me solucionás, en el que discuten porque Neo pone en una carta a una supuesta modista que escribe al periódico preguntándole si le conviene el feminismo. Y Neo le responde: no te conviene de ninguna manera porque te desvía de los ideales. Y salen del periódico individualista, Prajú, a decir: cuidado, te dicen porque no te conviene porque son hombres. Claro. Entonces hay un feminismo ahí visto con perspectiva presente, digamos, que le da una actualidad, a mi entender, al anarquismo muy impresionante, porque ponen ahí, a pesar de no llamarse a sí mismas feministas, temas que incluso va a poner en foco el feminismo de la segunda ola recién en los 60 y 70. El cuerpo, ¿no? Lo sutil del lazo amoroso, temas que no estaban, que no eran un tema para las socialistas en este momento, que estaban preocupadas por otros temas también muy interesantes, pero que no estaban en esa sutileza. Hoy hablamos del acoso callejero, ¿no? Para discutir el piropo. Y vos ves en La Voz de la Mujer, la que firma Pepita Guerra, diciendo: otra vez tengo que salir a la calle pegadita a la pared por las cosas que me dicen los hombres, ¿no? Politizando el cuerpo de la mujer en el espacio público en 1896 y luchando porque eso formara parte de la emancipación social, ¿no? Y no que fuera una secretaría, una rama del partido, una secretaría, una subsecretaría o una rama del partido, sino parte de llevemos esta vocación anarquista hasta allí, con todo, bueno, por algo le decían las feroces de lengua y pluma, ¿no? No tanto por lo que decían, porque lo que decían, hay pruebas de que lo decían también los varones, sino por decirlo en primera persona. Claro. Y generar este problema. Nosotras queremos emanciparnos, no escuchar queremos emanciparos, que es una fórmula imposible, ¿no? ¿Emanciparos de qué? Pero bueno, sería largo ver las diferencias entre las socialistas y las anarquistas. Pero es interesante el punto, porque, a ver, el anarquismo, con esa apelación a la acción directa, a la inmediatez, podríamos decir, a la emancipación aquí y ahora, a la toma de conciencia, y esa toma de conciencia ya implica, digamos, una emancipación en acto, a diferencia de la mediación que implica el socialismo, porque el socialismo implica acción política, organización, acción legal, digamos, está pensando en el mediano o largo plazo el socialismo. La mujer será emancipada en el socialismo después de la revolución. Yo creo que de algún modo se aceptaría la idea de que ya hay una emancipación en la militancia. En la educación, ¿no? Claro, y en la educación. Pero en el anarquismo hay algo. No dice luchemos porque el Estado nos dé una educación laica, sino creemos escuelas nosotros mismos. Ah, y esto los ilustra una amiga, mira. ¿Quién, che? Luciana Fernández, que hace cosas para chicos con plastilina. ¿Qué pasó? Wallace y Gromit. Mira, claro. Ah, qué lindo. Súper lindo, ¿ves? Qué
lindo. Re lindo lo que haces. A cierto anarquismo, esa revalorización de lo que es la crítica de la vida cotidiana, la crítica de la educación tradicional, la crítica de la familia, de las sexualidades tradicionales, los encuentra bien plantados a los anarquistas que se ayornaron, ¿no? Porque se sintoniza con ese movimiento de los años 60. Bueno, que se ayornaron, decís vos, porque nunca fue, a pesar de que es un discurso presente en el anarquismo, tuvo también sus detractores. Incluso en algunos puntos, por ejemplo, el amor libre, vivido en términos de unión libre, es decir, no te casás por iglesia, por supuesto, ni por civil, nos olvidamos, ¿no? Toda la beta antirreligiosa, anticlerical. Antirreligiosa habría que ponerlo entre comillas, claro, porque hay un pensamiento casi. Pero bueno, no casarse más, una unión libre básica, eso tenía la mayor parte de los cultores. Pero después los amores libres más osados, por ejemplo, de parejas que no eran solo una pareja, sino amores múltiples, contemporáneos, una mujer con 2 hombres, poligamias, poliandrías, tiene sus cultores, pero muchísimos menos. Y lo otro, que es un punto difícil de pensar durante todas esas décadas, a pesar de la libertad sexual, dicho así, ¿no? Está el libro Libertad Sexual de las Mujeres, escrito por Julio Barcos, un pedagogo que termina luego en como funcionario de la educación pública. y radical, ¿no? ¿Cuál También. es ese punto difícil de pensar? Es la homosexualidad, ¿no? Muy, muy difícil, es un discurso de la libertad sexual heterosexual. Si bien hay indicios pequeños a lo largo de ese siglo, en los 60 eso vive un ayornamiento grande, ¿no? De poder empezar a pensar junto con otros movimientos no anarquistas que están pensando la discusión de lo heterosexual como mandato, ahí hay una necesidad de repensar también esa tradición que, si bien era muy libertaria, era profundamente heterosexual. Pero bueno, nos fuimos. Y para cerrar podríamos decir que hay un neoanarquismo punk, el neoanarquismo de los fanzines, el neoanarquismo presente en los movimientos autonomistas, por ejemplo en la Argentina de la crisis del 2001, en Podemos, en España podríamos decir que hay un espíritu libertario que de algún modo tiene que ver con las tradiciones anarquistas. Anarcofeminismo. Anarcofeminismo. O sea que estamos hablando de un movimiento que vive muchas metamorfosis, pero que de algún modo es un movimiento que todavía nos interpela y nos hace pensar y nos hace dialogar con él. Y que incluso hay tanta gente que lo está estudiando, porque los últimos 10 años, por lo menos en Argentina, hay cantidad de personas que desde la mirada académica están otra vez revisando publicaciones, el movimiento anarquista como fenómeno desde múltiples aristas, así que sigue vivo en todo sentido. En todo, ¿no?, sentido. Mi recuerdo más antiguo de Udeva es que cuando estaba terminando el colegio secundario, mi viejo me llevó a esos kioscos de Udeva que había en la calle, unos verdes. No sé si los llegaste a ver. No, Mar del Plata no había. Yo no recuerdo. ¿Kioscos solo de Udeva? Sí, kioscos solo de Udeva, sí. Y mira, y me compró, no me acuerdo qué libros, y por ser egresado de la UBA, no sé si presentaba algo y le hacían un descuento. ¿Eso cuándo te recibiste? Y cuando terminé el secundario y estaba por ingresar a la universidad. Y me llevó ahí y al Ateneo. Y me compró unos libros y también me presentó al vendedor y tenía 10% de... Ya te inició. Sí, exactamente. Bueno, ya estarías. En el mundo. Y estaba en ese proceso, pasando del mundo de las revistas al mundo de los libros. ¿Y compraban así libros en cuotas, ese tipo de...?